Hola. Los cuatro menores de edad desaparecidos en el sector Las Malvinas, en Guayaquil, es un caso preocupante. Cuando en una sociedad se legitima el abuso de autoridad y la violación de derechos humanos a supuestos delincuentes, estos son los lodos que traen aquellos vientos. En nuestros países se tiende a legitimar el abuso de autoridad sin darnos cuenta que estamos conspirando contra toda la población. En Ecuador, el ejército no debe patrullar, no debe usurpar funciones de la policía, a pesar de que desde que llegó el presidente Noboa declaró un conflicto armado interno. En Ecuador se cuestiona los planes de seguridad del gobierno. De hecho, en Ecuador se recuerda que el presidente Noboa habló de la ejecución de un plan denominado Plan Ave Fénix. Ese plan, para la ejecución del mismo se elevó el impuesto, el IVA, para poder aplicar ese plan. Sin embargo, el Ecuador vive hoy. El Ecuador vive hoy un plan contra los derechos humanos, un plan contra la institucionalidad. Miren, por ejemplo, el presidente Noboa no quiere darle funciones internas que le corresponden a la vicepresidenta Verónica Abad, pero él dice que se va a reelegir, pero no se puede reelegir ocupando la presidencia de la República, por lo que ya de hecho la consejera del Consejo Nacional, de la Comisión Nacional Electoral, ha dicho que el presidente Noboa tiene que pedir licencia para la campaña y una licencia sin sueldo. Entonces, violenta todo, violenta los derechos integrales del ex vicepresidente ingeniero Jorge Glass Espinel, violenta las relaciones internacionales. Eso es un caso difícil, como pasa en todos nuestros países, como pasa. Pero cuando la población legitima estas anormalidades, miren a dónde se llega. Son cuatro jóvenes pobres, menores de edad, de piel oscura, confundidos como delincuentes. Si son delincuentes, vamos a asumir que si son delincuentes, era a la policía que tenían que entregárselo. El ejército, en caso de que haya encontrado en flagrante delito a estos jóvenes, no podía llevárselo ni sacarlo de su jurisdicción. Pues fíjense que lo sacaron a 60 minutos de las Malvinas, del sector donde son, de Guayaquil, y los llevaron a otra jurisdicción. Y el mismo ejército, el mismo jefe de defensa, ministro de defensa, dijo, no, las autoridades no se han involucrado en eso. Señores, le sacaron un vídeo. En el vídeo se ve apresando. Hay dos niños en una de las cajuelas de los vehículos de los militares. Y ese vídeo es el que hace que cambien de parecer. Se llevaron a los cuatro menores de edad. Se los llevaron. Y no se sabe dónde están. Ismael Alvarado, Josué Alvarado, de 14 y 15 años. También está Nehemías Arboleda, de 15 años, y Steven Medina, de 11. Toda la población de las Malvinas, de Guayaquil, de Perú, está exigiendo respuestas. Y el presidente Noboa,
como que vive en otro mundo, ¿eh? Dice que los va a declarar héroes nacionales. Pero ¿qué pasó con esos jovencitos talentosos, por demás, talentosos? Es un poco difícil, ¿verdad? Que jóvenes dedicados al arte, a cantar, a tocar instrumentos, a jugar fútbol. Es un poco difícil, decir que estaban dedicados a la delincuencia, pero todo es posible. Ahora, ¿por qué el ejército tiene que apresar a 4 menores de edad? Como el vídeo lo muestra, llevárselo, dejarlo en la calle. Después del vídeo, el jefe del ejército, el ministro de defensa, han dicho que ellos lo dejaron. Señores, lo dejaron a 1 hora de su poblado, a 40, casi 43 kilómetros de su poblado. Entonces, toda la responsabilidad recae sobre el ejército. Las 2 patrullas retornaban a la base militar de Taura, otro poblado. Taura está dentro de la provincia de Guayas, pero Taura está a 42.4 kilómetros. Los medios de Ecuador, todos, Teleamazonas, El Universo, todos, y sobre todo, los periodistas alternativos, Hechos Ecuador, Ecuador en directo, le han dado una cobertura. Estos medios alternativos le han dado una real y profunda cobertura al caso de la desaparición de estos jovencitos. Le han dado voz a los familiares. Han contextualizado todo este caso. Y es difícil, como se pretende, justificar el accionar oficial desde diversas instancias. Ustedes recuerdan cuando inició el gobierno de Noboa, cómo estaban completas las redes sociales con cuentas extrañas, justificando que le dieran patadas por la boca a gente pobre, que le pusieran perros. Eso fue una acción extrema, fascista. Eso. Pero sobre todo, los delincuentes y los ladrones siempre son los pobres. No hay otros de arriba. Los que se llevan los millones, que dirijan los pobres. Eso no se podía justificar. Miren por dónde va la situación en ese carísimo país. Ustedes han visto la geografía ecuatoriana. Qué hermosa, qué inmensa. Amazonía, sierra, costas. Increíble la geografía ecuatoriana, la cultura ecuatoriana. Increíble la formación en general del ciudadano ecuatoriano, incluyendo sus pobres. La educación. Se nota que el pueblo ecuatoriano es un pueblo muy educado. Muy educado. Entonces, es extraño por lo que está pasando el Ecuador. El Ecuador no necesita que el fondo le entregue dinero. El Ecuador no necesita nada de eso. El Ecuador tiene con qué vivir, como todos nuestros pueblos latinoamericanos. Y sin embargo, no entendemos por qué un pueblo tan noble tiene que estar pasando
en víspera de fin de año y llegada del nuevo, de una situación tan trágica como esta. ¿Qué es lo que pasa en todos nuestros países latinoamericanos? Latinoamérica está metida en un pozo hirviendo en el ámbito económico político que es extraño. No es el resultado de corrientes económicas única y exclusivamente. Parecería ser que en Latinoamérica está gravitando un mundo extraño a nivel geopolítico que no deja a nuestros pueblos avanzar. Este es el caso de la desaparición de estos niños. Hoy, ¿cómo es que se minimiza que 4 niños y jóvenes, porque hay uno que es muy menor de edad, los otros son jovencitos, 15, 14 y 11 años? ¿Cómo es posible que se lleven 4 niños así? Debería llamar poderosamente la atención esta situación, no solo en Ecuador, es a nivel de toda Latinoamérica, porque lo que está pasando en Ecuador se repite en toda Latinoamérica, una y otra vez, y como que no se llega al trasfondo. Y se vuelve a repetir, y de Ecuador se repite en otro lugar, y vuelve y se repite en otro lugar. ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador? Que 4 jovencitos desaparecen. Y eso no provoca la búsqueda y la acción inmediata del gobierno de turno. ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador y en toda nuestra Latinoamérica? ¿Cuántos Ismael Arroyo, cuántos Josué Arroyo, cuántos Nehemías Arboleda, cuántos Steven Medina tendrán que seguir pasando en toda Latinoamérica una situación como esta? Una patrulla del ejército no puede estar apresando civiles en ningún país del mundo. Qué sé yo, los miembros del ejército de un país, las fuerzas armadas de un país, deberían estar cuidando las fronteras, asegurando las fronteras de cada país, como debe ser, pero no violentando civiles. Una situación como esta que pasó en las Malvinas, Guayaquil, se vive permanentemente en cada uno de nuestros países y nada pasa, nada cambia. 16 militares están bajo custodia por esta situación, pero recuerden cómo el jefe del ejército y como el ministro de Defensa habían dicho que no, que esa situación no habían involucrado militares, no habían involucrado fuerzas públicas, pero el vídeo los descubrió. Entonces, estos casos, estos 16 militares están bajo arresto, bajo custodia, pero ellos dicen que estaban robando, que los apresaron en delito flagrante, pero además, vamos a ver, 16 militares pudieron accionar así libremente. No. Recuerden, vayan a los vídeos de inicio cuando llegó al poder el presidente Noboa y fíjense cómo agarraban personas pobres en las calles y los golpeaban hasta más no poder. Y habían personas celebrando eso. No se puede legalizar lo ilegal. No se puede legalizar lo ilegal. Además, estas 2 patrullas
Estas dos patrullas tienen jefes. Estas dos patrullas son las responsables directas de la desaparición de esos jóvenes por no haberlos entregado a la policía. Pero, ¿cómo es que esos miembros del ejército andan haciendo y deshaciendo con la población civil y nada pase? ¿Y ustedes no vieron cómo agarraron y sacaron a Jorge Glass de la Embajada de México? Se laceraron las relaciones internacionales. Un punto de quiebre además ahí. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? ¿Por qué es que situaciones como esas no mueven a la acción en el ámbito latinoamericano, en cada pueblo? Esto es inaceptable. Acciones como estas tienen que despertar a la acción. Situaciones como estas tienen que encender las alarmas, no solo en Ecuador, en toda Latinoamérica. Pobre Ismael, pobre Josué, pobre Nehemías, pobre Steven, pero sobre todo, pobre los próximos Ismael, los próximos Josué, los próximos Nehemías, los próximos Steven, si permanecemos justificando situaciones como esas o manteniéndonos al margen. Queden bien.